Buenas noches. Pues nada, uno de los momentos más gratos de cada edición del Salón es cuando otorgamos el premio como socio de honor a un socio que merece este honor. Son dramaturgos y además son personas que han trabajado por la asociación o han tenido unas carreras interesantes, fructíferas y en todo caso gente de muchísimo mérito a la que nos gusta reconocer con especial afecto y con especial admiración. Este año vamos a entregar el premio como socio de honor a Miguel Signes, nuestro queridísimo compañero y además miembro de la Junta Directiva, y para ello, ¿quién mejor que Cristina Santolaria, que nos conoce a todos como si nos hubiera prácticamente parido? A mí me gusta mucho que el acto, más allá de hacer loas o más allá de hacer discursos, consista en una conversación entre dos personas inteligentes, dos personas vivas, para que surjan cosas de manera espontánea. Así que os dejo con ellos dos, les escuchéis, vais a aprender mucho, vais a disfrutar mucho y vamos a escuchar a Miguel, que es hombre normalmente de pocas palabras. Les vamos a tener ocasión de disfrutar de él en todo su esplendor. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar con Miguel aquí, entre otras cosas porque también a nuestras espaldas tenemos muchas horas de trabajo conjunto, puesto que desde hace 20 o 25 años hemos estado vinculados a 25 casi a la revista de la asociación, pero sobre todo en estos últimos años pues hemos trabajado más o menos de la mano, pero siempre dirigiendo Miguel. Debo decir una cosa, que cuando me ofrecieron que fuera yo quien hablara del teatro de Miguel, para mí fue un placer aceptar el encargo, entre otros motivos porque con Miguel me había ido mandando obras suyas y hablábamos de vez en cuando, o incluso a veces cuando proponíamos temas de la revista, concretamente, por ejemplo, sobre el teatro documento. Ya él me había comentado que tanto decir ahora teatro documento como una cosa muy moderna, resulta que Miguel hace pues muchos años, ahora hablaremos de esa época, ya hizo teatro documento y sobre todo lo que me parece mucho más importante, ya teorizó sobre lo que era teatro documento, incluso tuvo un grupo que se llamó así. Miguel nació en Valencia, estudió Derecho entre los años 52 y 57 y allí, de la mano del teatro universitario, empieza su trayectoria. Y entonces yo le quiero preguntar a Miguel, porque tuvo como compañeros a José María Morera, a José Sanchís, pero fue el director del Teatro Universitario de Valencia. Y entonces quiero que empiece contándonos esa experiencia. Bueno, coincidí efectivamente más con Morera que con Sanchis, porque Sanchis pertenecía a un grupo, bueno, él empezaba la facultad y yo terminaba. En Valencia la Facultad de Derecho estaba abajo y en la Facultad de Filosofía y Letras en el piso superior. Sanchis empezó 4 años más tarde y por lo tanto nosotros ya veníamos trabajando. Empezamos a trabajar conjuntamente con Morera y con una persona entrañable para mí que luego llegó a ser director del Museo del Prado, que era Alfonso Pérez Sánchez. Y empezamos creando un grupo interesado por problemas sociales y por la cultura y por llevar la cultura a los pueblos de Valencia. Es decir, esa época fue una época para mí que significó el inicio de mis contactos reales con el teatro, ¿no? Es decir, ¿qué obras hacíais en esa época? Pues en esa época nos limitamos a hacer casi siempre obras de Cervantes. Es decir, empezamos con los entremeses de Cervantes, que a mi modo de ver es uno de los hitos del teatro mundial. Es decir, me parece, el Viejo Celoso me parece la obra por excelencia del teatro. No creo que se haya conseguido una cosa tan perfecta como el Viejo Celoso. Y empezamos en esa época con los entremeses. Y sobre todo, lo que tiene de particular es que en ese momento nosotros desconocíamos todo lo que se había hecho anteriormente en Valencia en el mundo del teatro. Es decir, no sabíamos que Max Aub había dirigido teatro en Valencia, no sabíamos que José Ricardo Morales era otro autor también valenciano que estaba en el exilio y vivía. Es decir, desconocíamos todo porque se trata de una época
muy negra, donde realmente, en fin, parece que el país tenía el país, o por lo menos en Valencia, se tenía intención o interés por borrar todo tipo de memoria en ese sentido, y realmente empezamos prácticamente de cero, ¿no? Bien, otra cosa, Miguel. A mí me ha llamado la atención que tienes unas primeras obras, Juan, o una pequeña obra que comienza, Medalla de Oro al Mérito al Trabajo, el Jurado de Empresa, la Inspección de Trabajo. ¿Por qué en esos años 61 y 62 todos, yo no he leído esas obras, he visto esos títulos, ¿por qué esa temática como laboral? Bueno, yo terminé la Facultad de Derecho, me licencié en Derecho, y el primer trabajo que tuve fue como asesor jurídico de un grupo de empresas que estaba radicado en la zona de Castellón, concretamente de la cerámica, y era, en fin, digamos, asesor jurídico de ese grupo de empresas. El contacto con ellos me permitió tomar una relación muy directa con el mundo laboral, y me preocupó en gran manera la situación en la que entonces estaban los sindicatos, las relaciones de los obreros con los sindicatos y la relación de los sindicatos con las patronales. En fin, era una época de conciertos colectivos. Empezaban entonces, estaban en vigor los conciertos colectivos, y yo me vi en la necesidad de, por mi origen, que no por otra cosa de la que ya volvemos a hablar en otro momento, por mi origen, a estar más con el mundo laboral que con el mundo patronal, ¿no? Y entonces jugué un doble papel de asesorando en la sombra a los que trabajaban en el mundo del trabajo, al mundo laboral, a los trabajadores, y en el otro aspecto públicamente, en fin, haciendo lo que me pedía el grupo patronal. Estuve solo 1 año y pico trabajando en esa zona. ¿Y estas obras las pusisteis en pie? No, no las llegué a poner en pie. Es decir, ¿Y tampoco las has publicado? no están publicadas, pero Ya. sí que están a disposición de la gente que quiera leerlas. Debo decir una cosa que me he olvidado al principio porque me parece importante. Las obras, Miguel tiene como unas 40 obras y no sé exactamente cuántas tienes publicadas, pero curiosamente todo lo que tiene publicado ha cuidado mucho que tenga unas buenísimas introducciones, haya bibliografía, es decir, que había un cuidado especial, lo digo por cualquiera que quiera acercarse a su teatro, que sepa que hay un material con el que se puede investigar. Miguel, otro tema que yo creo que es año 67, creas un grupo de teatro de agitación política que se llama Teatro Documento de Oviedo. Sí. Año 67-68, y haces unas obras, Programa para la Paz, obra número 1, Vietnam, obra número 2, Profesores no numerarios. ¿Qué tipo de teatro es este? Bueno, y sobre todo, ¿esto sería teatro? ¿Iríais dentro del grupo este, sería teatro independiente? Bueno, yo nunca me encasillé en nada, y menos en el grupo teatro independiente. Yo creo que llevaban otro derrotero completamente distinto. Pero, en fin, a lo mejor hubo una coincidencia. Yo estaba, en fin, por origen, vuelvo a insistir en el origen, en mi familiar, ¿no? Yo estaba preocupado por grupos de gente, más que cuando empiezo a escribir, más que preocupado por crear personajes perfectamente caracterizados, me interesé más por los grupos sociales, es decir, por los grupos de personas que tenían unos mismos intereses, ¿no? Y yo llevaba trabajando mucho tiempo sobre la realidad, y sobre la realidad no hay más que documentos, y los documentos, como he dicho ya en algunas otras ocasiones, me llevaron a utilizarlo de una manera especial. Yo había trabajado con eso, había escrito un montón de obras, por ejemplo, el mismo Antonio Ramos, que después se estrenó, el mismo Antonio Ramos, Los sueños de Mariano Hacha, la expulsión de los moriscos, sobre los liberales, y casi siempre buscando una información de base que me permitiera imaginar luego lo que yo quería realmente decir. Y eso me llevó a estudiar los documentos como base del teatro. Yo, y vuelvo otra vez a pedir disculpas, porque en aquel momento yo desconocía por completo lo que había hecho Piscator.
Piscator, como seguramente todos sabéis, fue el creador del teatro político, con Brecht. Pero yo en ese momento no disponía de información de él, ni tampoco había, estamos hablando de los años 66, 67, 68, y tampoco había ninguna información de que hubiera habido intentos en España de crear un teatro documento. Tuve la suerte de vivir en un momento en Asturias que me permitió trabajar con un grupo de universitarios en torno a esos documentos, y creamos el grupo Teatro Documento. Se basaba fundamentalmente en la utilización de una información oficial para darle la vuelta a la información oficial sin cambiar el contenido de esa información. Es decir, coger un texto de un periódico y cambiarlo de contexto, es decir, publicarlo en otro sitio que no era el periódico y contrastarlo con otras noticias que tampoco aparecían en la prensa o en una prensa completamente distinta. Y bueno, yo llegué, como inciso, a comprar un solo día toda la prensa nacional publicada en España, en todas las provincias, pueblos de España, a través de una agencia, ¿no?, para poder trabajar sobre esos documentos. Entonces descubrí que el mero hecho de sacarlo de su contexto hacía decir al texto lo contrario de lo que decía en su periódico, y sobre todo más contratado con otro periódico que podía publicar la misma noticia. Y entonces publicamos una obra estrenamos una obra en la Alianza Francesa sin necesidad de pedir ningún permiso de tipo oficial, que no me lo hubieran concedido, por supuesto. Y entonces, en un momento determinado, arriesgamos, sin aviso previo, pero llenó el teatro porque las cosas se difundían de boca a boca, y llenó la Alianza Francesa con una cosa sobre el Vietnam. Tuvo tal éxito que continuamos trabajando en el mismo grupo, y estrenamos en otro momento en la Universidad de Oviedo. Yo me estoy extendiendo en esto, lo mismo ya no. Bueno, yo trabajé con el mismo grupo, pero con otro problema, es decir, con el problema de los PNNs universitarios. Y conté en ese momento con la colaboración de Gustavo Bueno. Yo supongo que algunos quizá no conozcan quién fue Gustavo Bueno, pero Gustavo Bueno era el catedrático de filosofía en la Universidad de Oviedo, y además se dedicaba a la enseñanza del marxismo, no en clase, sino a los grupos que vivíamos políticamente preocupados por la situación, con independencia de adscripción política. Y escribimos entonces, escribimos bajo mi dirección, un segundo texto que era sobre los PNNs. En fin, se representó en la facultad también sin avisos previos y corriendo el riesgo de que la policía podía... Entiendo que no pasabais por censura, que no, os no, saltabais todo esto. En absoluto. Y bueno, eso fue el uso del teatro. Oye, otro hito importante que yo creo que cuando te conocemos es lo que todo el mundo sabemos, es que en el año 77 estrenas en el María Guerrero. Entonces no era Centro Dramático, sino era Teatro Nacional María Guerrero. Estrenas Antonio Ramos, 1963, sí. Que un autor joven llega al María Guerrero con un grupo que creo que se llamaba Albor, ¿no? No. El Albor es el grupo de teatro que me dio el premio a la obra. Era un grupo que estaba en la Sociedad de Amigos de la UNESCO. Es decir, bueno, ¿y cómo llegáis al María Guerrero? Yo te lo cuento. En principio, esa obra tenía un premio que le había concedido el grupo de teatro Albor, en el que, por cierto, estaba también un compañero después en la Junta, Santiago Martín, me parece que llegó a pertenecer al grupo de teatro Albor, pero yo entonces no lo conocía y tardé mucho tiempo. Y ese sí que era, Albor sí que era un grupo de teatro independiente. Un grupo de teatro independiente, pero ellos fueron los que convocaban el primer premio y me lo dieron. En ese jurado estaba Alfonso Sastre, José María de Quinto y José Monleón y José Esteban, que era un político conocido en ese momento, ¿no? Bueno, el premio me lo dieron, pero se quedó ahí, no había... Bueno, había el compromiso y no recuerdo el nombre, del empresario del Teatro Lara, que sufragaba el importe, que no recuerdo tampoco, no era un importe
muy grande, no sé si eran 5.000 pesetas o 6.000 Pero 5.000 pesetas en aquella época era mucho dinero. dinero, sí, bueno, pero tampoco era una cantidad exorbitante. No recuerdo el número la cifra exacta, pero ese premio, el del Teatro Lara, me dijo que esa obra, en expresión del empresario, me dijo, esa obra es una obra que tiene dinero, pero tendrías que cambiar el final y hacer esto y lo otro. Naturalmente no le hice ningún caso, ¿no? No le hice ningún caso por razones que luego diré. Y entonces, a través de un amigo que llegué a conocer, que se llamaba Ricardo Lucia, que en aquel momento tenía una compañía de teatro que seguramente era, digamos, la cumbre de lo que llamaban teatro de arte. Es decir, ahí estaba Ricardo Lucia con Berta Riaza. Ricardo Lucia ha sido más desconocido posteriormente, ha fallecido ya hace algún tiempo, pero formaba compañía con Berta Riaza, que sí era conocida. Y se formó un grupo con Ricardo, Berta, María Luisa Ponte, Guillermo Montesinos. Había una cantidad porque la obra tiene un montón enorme de actores. Y entonces se formó una compañía que intentó estrenar mi obra en una carpa pidiéndole autorización al Ayuntamiento de Madrid. Pero el Ayuntamiento de Madrid se opuso y él, Ricardo, se empeñó en hacerlo y al final lo consiguió. Pero yo no sé cómo consiguió que se estrenara en el María Guerrero. Fue una cosa que él logró, ¿no? Oye, y para un autor joven como tú eres en ese momento, llegar de repente al María Guerrero, ¿eso te abre expectativas, te abre caminos? Bueno, teóricamente tendría que haberlos abierto, pero no me abrió ningún camino. Las cosas terminaron ahí. Oye. Siempre recuerdo como anécdota una cosa que me impactó muchísimo, y es que uno de los aposentadores del teatro, en una de las funciones que me vio, me dijo: usted ha tenido mucha suerte, pero no volverá a pisar este teatro nunca más. No sé por qué me lo dijo, no sé si es que había visto la obra y le disgustaba o qué, pero en fin, me lo dijo. Y desde luego cumplióse la cosa, no me gusta apoyar el teatro. Para los que no conozcáis la obra, yo lo incluiría de alguna manera dentro del realismo social. Fijaos que se llama Antonio Ramos 63, es la época de Buero, Sastre, Sí. Lauro Olmo, todo. Sí, estás con todo ese grupo que la censura si os pillaba... Yo tengo que decir ahí, en ese sentido, una cosa muy curiosa. Lauro Olmo subió al escenario cuando terminó la representación y me dieron enhorabuena y me decían que el diálogo que le sonaba muy bien, que le parecía una cosa que tal, ahí me quedo. Hubo sí una crítica unánime, favorable, en tanto en revistas como en periódicos, pero el intento se quedó ahí, ya nada más, ¿no? Oye, una pregunta rápida, porque fuiste director en Salamanca del Café Teatro de la Latina. Sí. Era año 71, que es la época de los teatros, los café-teatros Sí, y sí. todas esas cosas. Cuéntanos un Efectivamente. poco... Bueno, pues había unas elecciones en Salamanca, a la alcaldía, y había un grupo, en ese momento, en fin, que se constituyó al margen. Entonces estaba en el Teatro Juan de la Encina, Recuerda. Y ese grupo era un grupo disidente que no quería saber nada de lo que hacía Martín Recuerda, y me buscaron a mí para constituir una cosa que llamó Teatro de la Latina, que era un local. Y yo les convencí para montar un entremés. Se producía ahora un cambio de alcaldía, un entremés de Cervantes, que era la elección de los alcaldes de Daganzo. Claro, cambié ligeramente 2 o 3 expresiones de la obra y parecía que se ajustaba totalmente a aquello. Si es que lo conocéis, podréis comprobar esto que estoy diciendo. Nos prohibieron la representación, prohibieron todo, lo hicimos a puerta cerrada con los amigos, pero no llegó a más. Y realmente yo me planteé que en una ciudad pequeña era difícil hacer cosas que no fueran de manera oficial. No hubo continuidad. Oye, como estoy viendo la hora, os debo decir que Miguel, que yo creo que ayer por la noche aún debía estar escribiendo, tiene una larguísima obra. Yo creo que es reflejo desde los años del teatro universitario hasta nuestros días. Yo creo que ha ido escribiendo los temas candentes del momento.
te haces mucho eco, pero es que además no solo son los temas candentes, sino que hay una evolución de su obra conforme a los tiempos. Sí. Yo creo que se ve desde tu primera obra hasta ahora y estás viendo 90 o 80 años de teatro español. Estás como muy al día, tanto temática como estilísticamente. Cuéntanos por qué Bueno. incluso la historia, ¿es uno de tus puntos? ¿Tienes...? Sí, no, sí, a mí me ha preocupado siempre la historia. Yo he enfocado siempre las figuras históricas que he cogido, pero no para hacer teatro histórico, nunca he hecho teatro histórico, ¿no? Me ha interesado las personas porque en muchas ocasiones esos personajes han planteado cosas que son también actuales, que me parecían importante hablar de ellas, como se habló entonces en su momento, pero trasladando la época, cambian las circunstancias, cambian todo, pero el problema se mantiene y es resistente. Y eso es lo que hice, ¿no? Tratar a muchos personajes. El último que he cogido como eso ha sido en torno a Gramsci. A mí me interesaba mucho la figura de Gramsci como político y he hecho, es una de las últimas obras que he escrito, y he hecho una cosa sobre su vida, porque en realidad era el modo de manifestar cómo, haciendo lo que quería hacer, se estaba destruyendo como persona. Es decir, trabajando como político, Gramsci al mismo tiempo era consciente de que estaba destruyendo a su propia persona. Y entonces me pareció eso que era de un interés supremo, sobre todo en relación con su mujer. Esto fue evidente con relación a su mujer, y me pareció que eso tenía un interés vivo, y en fin, y me puse a trabajar sobre ello. Otro tema que a mí me ha llamado la atención, porque lo encuentro de una gran modernidad o muy patente o muy presente en el teatro de nuestros días, es que muchos de tus protagonistas o personajes de tus obras son gente del mundo del teatro. Sí, eso, en fin, yo cuando... Yo me he dado cuenta, leyendo varias cosas, digo, pues veo que nos hacen así. Entonces, sí, cuéntanos esto. No, bueno, la verdad es que esta pregunta me viene totalmente de nuevas. No me había dado cuenta de que realmente yo hacía ese tipo de cosas. Me imagino que es que, en fin, la manera de expresarme yo era a través de eso. Es decir, pero... no sé, tendría que darle vueltas, y no sé si... Pues sí, darle vueltas, porque me es choca curioso. La pregunta porque yo no lo había pensado. Sí, que estaba a mí haciendo al eso. leer ha sido cuando me he dado choca. cuenta que hay mucha gente del mundo del teatro. Ya. Y ahora, solo para acabar, Miguel, por lo que venimos contando os dais cuenta que ha hecho, sobre todo, ha escrito drama, pero en los últimos años has hecho o has escrito alguna comedia. ¿Por qué? Sí, bueno, he hecho muy pocas comedias, pero, en fin, porque realmente es trágico siempre escribir con la impresión de que tienes que llevar a término una cosa con la que tú estás disconforme. Dice, habría que disfrutar también un poco en el teatro, ¿no? Y entonces, bueno, he escrito 2 o 3 comedias. Una por unas oposiciones al ayuntamiento de un funcionario, otra... otra que las 12 horas de una familia. No, otra distinta. Era la oposición, se llamaba. Bueno, es que he escrito bastantes más de las que realmente tienes. Yo he escrito bastantes más obras. Bueno, y otra era sobre estas cosas de la publicidad, que te vendían un paquete de jabón para la lavadora y te daban la posibilidad de entrar en un concurso. Y entonces a mí se me ocurrió hacer una obra que se llama Siempre Toca, y era una familia que se empieza a comprar paquetes para ver si salen premiados con el premio que le aventuraban. Se llena la casa de paquetes, bueno, un desastre. Y es una comedia que yo creo que está lograda, pero en fin, con la publicidad que en aquel momento yo existía. Creo que son los tiempos de lo que sube al escenario, es más la comedia, Miguel. Pues bueno, pues esa es una comedia. Bueno, pero como ya me han dado 2 veces el toque, yo creo que debemos despedir. Muchas gracias por la atención que nos habéis prestado. A ver qué viene el jefe.
da tiempo, nos quedaríamos escuchando a Miguel y a Cristina mucho tiempo. Es bastante triste, eso tenemos que replantearnos esta prisa permanente que tenemos con las cosas. Miguel, es un placer tenerte entre nosotros, es un placer que seas socio nuestro, que seas compañero de Junta Directiva. Él forma parte de la Junta Directiva desde hace muchísimos años, con nuestro presidente Jesús Campos, es uno de los primeros asociados. Yo le pedí a Jesús, presidente de honor, que le dé el premio al socio de honor, porque es un honor que me gustaría pasarle. Que sí, hombre, que sí. Creo que es, en fin, más que un presidente, el superpresidente, que es Jesús, que le dé el premio a él. ¿Puedes? Bien. ¿Puedes subir? Los compañeros de Junta. Pues nada, estamos aquí, vamos. Miguel, muchísimas gracias por todo. Es un honor trabajar a tu lado en nuestras reuniones cada vez más telemáticas, escuchar siempre tu reivindicación de la revista, porque Miguel, además de su trayectoria como dramaturgo, una generación silenciada, poco escuchada muchas veces, ha hecho un enorme trabajo en la asociación, que es parte de las razones por las cuales damos el premio. Es un miembro de la Junta Directiva de siempre y ya ha llevado sobre sus espaldas prácticamente el peso de la revista muchos años, y estamos muy orgullosos de poder contar con él. Miguel, te queremos, te apreciamos, te admiramos y queremos que seas nuestro ciudadano. Hola, hola, ¿se oye? ¿Sí? No se oye nada, ¿no? Hola. Ven aquí. Si no, así, a bote pronto, ¿se escucha? Sí. Bueno, pues yo quiero decir que Miguel es una de las personas más jóvenes de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro, porque él es fuerte, es guapo, es inteligente, es muy trabajador, es ordenado, incombustible. Seguro que su esposa lo sabe muy bien. Es muy testarudo. Yo creo que él se empecina en algo y va por ello. Y levanta la mano las veces que haga falta para hacerse oír, que eso es muy importante. Entonces, en este mundo que actualmente a veces, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, están muy alienados con móviles y con pantallas, este tipo de juventud que se lleva dentro del corazón son un ejemplo para nosotros. Y tenemos que estar y aprender de nuestros mayores, idealistas, guerreros, batallones, testarudos, apasionados, inteligentes y guapos como Miguel. Las puertas del drama, Miguel, junto con Cristina, pero fundamentalmente en las últimas veces, en los últimos años, mucho Miguel. Sin él no existirían las puertas del drama. Es el corazón de la revista Las Puertas del Drama. Yo también lo sé.